Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a su primera clase de este curso de razonamiento lógico. Espero podamos sacar provecho, tanto yo aprender de ustedes como ustedes aprender de mí. En este primer acercamiento, en esta primera clase, lo que vamos a hacer, lo que me interesa que ustedes conozcan, lo que me interesa que ustedes tengan es este primer acercamiento con este nuevo lenguaje que vamos a aprender, este lenguaje lógico. Entonces, es lo primero que debemos comenzar a relacionarnos. Nosotros manejamos un lenguaje natural, en este caso el español. Lo manejamos muy bien, sabemos verbos, sustantivos, cuándo conjugar los verbos, y así sabemos muchas cosas sobre el lenguaje que nos permiten estructurar oraciones, que nos permiten estructurar ideas. Entonces, lo que vamos a hacer es tener este primer encuentro con el lenguaje lógico. Para aquello, para este propósito, vamos a conocer dos cosas. Lo que son las variables y lo que son las conectivas. Esto nos va a ayudar a formar expresiones lógicas. Entonces, las variables. Las variables puede ser cualquier letra del abecedario. Lo vamos a utilizar convencionalmente, lo utilizamos desde la P. Comenzamos P, Q, R, S y nos podemos extender, pero podemos utilizar en realidad cualquier letra del abecedario. Y las tenemos por el otro lado las conectivas. En este curso vamos a aprender 4 conectivas. La primera de ellas vamos a representarlas por este símbolo. Este símbolo, como de un techito, lo vamos a llamar conjunción. El símbolo de acá, lo vamos como una V, lo vamos a llamar disyunción. La flechita para acá, lo vamos a llamar implicación. Y esta viñeta, lo vamos a llamar negación. Entonces, miren, el lenguaje lógico se construye uniendo mis variables con mis conectivas. Mis 3 primeras conectivas, solo estas 3 primeras me van a permitir unir variables, ¿sí? Solo con estas 3 primeras yo voy a poder unir variables. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente fórmula lógica. Esto es lo que vamos a construir. Esto es lo que buscamos en esta primera clase. ¿Cómo yo puedo construir una fórmula lógica? ¿Cómo yo puedo expresar algo en un lenguaje lógico? Entonces, para yo construir esta expresión, yo puedo utilizar una variable P. A esta variable P, que ya es una expresión, yo le puedo añadir otra variable. Pero para yo añadir otra variable, yo necesito primero una conectiva que me ayude a unir las variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a tomar la disyunción. Puede ser cualquiera de las 3. P, disyunción, Q. Fíjense, he construido mi fórmula lógica.
Y asimismo, pueden haber un sinnúmero de expresiones. Así como en el lenguaje hay un sinnúmero de oraciones. También podemos construir otra expresión. Vamos a utilizar, en este caso, la implicación. Podríamos poner R. Tengo mi primera variable. Implica P. He construido otra expresión. Continuemos. Podemos seguir creando. Ahora, supongamos que yo ya no quiero solo unir dos variables. Quiero unir más variables. ¿Cómo lo hago? Tengo, por ejemplo, S, conjunción, R. Estoy uniendo dos variables, pero yo quiero aumentar otra variable. Para eso, vamos a recurrir al uso de paréntesis. Entonces digo, esto, a toda esta expresión que yo la tengo en paréntesis, la voy a unir con otra expresión. En este caso, voy a utilizar cualquier conectiva de estas tres que me permitan. Por ejemplo, la disyunción. Disyunción. Y voy a añadir otra variable. Por ejemplo, T. He construido otra expresión, esta vez con tres variables. Y así las posibilidades son infinitas. Vamos con el último caso, con la negación. La negación no me permite unir variables. Sin embargo, me permite negar una variable. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la variable Q, la negación siempre va a ir al lado izquierdo. Siempre. De lo que yo esté negando, siempre va a ir al lado izquierdo. Entonces tendría negación de Q. Si ustedes ven en esta última expresión, yo no estoy uniendo variables, solo estoy negando una de ellas. Muy bien. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer en esta primera semana. ¿Cómo construir fórmulas lógicas? A eso es donde debemos apuntar. Ahora, así como en el lenguaje natural existen reglas que permiten la formación correcta o incorrecta de una oración, por ejemplo, que tenga sujeto, verbo y predicado, aquí en lógica también vamos a tener tres reglas que nos van a permitir saber si una fórmula está bien estructurada o no lo está. La primera fórmula me dice que yo puedo construir, la primera regla me dice que yo puedo construir una fórmula con tan solo una variable. ¿Sí? Repito, yo puedo construir una fórmula lógica con tan solo una variable. Entonces, en este caso, tengo P. Así de sencillo. Esto ya es una fórmula lógica. Ahora, ¿qué regla me dice esto? Vamos a simbolizarlo así, con un 1 romano y entre paréntesis. Entonces, fíjense, la primera regla me dice, tú puedes construir una fórmula con tan solo una variable. La segunda fórmula que me dice, la segunda regla que me dice
tú puedes construir una fórmula solamente negando una variable. En este caso, la regla sería la número 2. Yo puedo construir esta expresión negando una variable o negando una expresión, ¿sí? Recordemos que es una variable, como habíamos dicho en la regla 1, también es una fórmula lógica, es decir, una expresión. La regla número 2 me dice, tú puedes negar expresiones. Muy sencillo. ¿Qué me dice la regla número 3? La regla número 3 me dice, tú puedes crear expresiones uniendo dos variables por medio de una conectiva. ¿Pero qué conectivas? Estas tres, las que nos permiten unir variables, ya sea la conjunción, la disyunción o la implicación. Entonces la regla 3, que lo vamos a simbolizar así mismo con números romanos, la regla 3, miren, en la regla 3, yo tengo que poner aquí con qué conectiva lo estoy uniendo. En este caso, lo estoy uniendo con una conjunción. Entonces pongo el símbolo de la conjunción y cierro paréntesis. Esta sería la tercera regla. ¿Qué me está diciendo? Que mi fórmula se creó por medio de la regla 3, es decir, uniendo dos variables por medio de una conectiva. ¿Cuál conectiva? En este caso, la conjunción. Y me quedaría esto como resultado. Y eso es todo. Así de sencillo. Son tres reglas que yo necesito saber para poder construir fórmulas lógicas. La primera, que con una variable ya puedo construir una fórmula lógica. La segunda, que yo puedo negar cualquier expresión. La tercera, que yo puedo construir una expresión uniendo dos variables por medio de una conectiva. ¿Cuáles conectivas? La conjunción, la disyunción y la implicación. Ahora bien, vamos a poner en práctica esto que estamos explicando con nuestro cuarto ejemplo. Aquí en nuestro cuarto ejemplo tenemos la siguiente expresión lógica. Me dice negación de, abro paréntesis, R, disyunción, T, cierro paréntesis. Ahora yo les pregunto, ¿está bien esta fórmula lógica? Pues si está bien esta fórmula lógica, debería ajustarse a cualquiera de estas tres reglas o a las tres reglas. Comprobemos. Fíjense en ustedes toda esta expresión. ¿Cuál es la conectiva principal de toda esta expresión? Como en matemáticas. ¿Qué es lo que está abarcando a toda esta expresión que estoy señalando? En este caso, si ustedes se fijan, tenemos nuestra negación aquí, fuera del paréntesis. ¿Logran ver? Me está negando toda una expresión de acá. Entonces, yo necesito justificar esto y decir, ¿con qué paso, perdón, con qué regla puedo justificar que existe esta negación acá? ¿Qué regla me dice eso? Voy a mis reglas y analizo. Ok, ¿qué me dice la segunda regla?
que yo puedo negar cualquier expresión. En este caso, en el ejemplo de la parte izquierda, el segundo, la expresión que estoy negando es P. En este caso, en el de la derecha, la expresión que estoy negando es todo esto. ¿Sí ven? Todo esto estoy negando. Todo lo que está con amarillo lo estoy negando. Entonces, muy bien. ¿Cómo justifico? Pues poniendo acá al lado. Tengo la regla 2 que me permite negar toda esta expresión. Ahora bien, continúo. Sigo viendo si es que cumple con las reglas. Ya vi que lo que señalé con rojo sí cumple. Vamos a ver si lo que señalé con amarillo cumple. Entonces pongo una flecha y seguimos analizando. Voy a copiar lo que está con amarillo. R, disyunción, T. Esta expresión es una fórmula lógica que cumple con alguna de las tres reglas. ¿Qué me dirían? ¿Qué regla cumpliría esta expresión? La tercera regla. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué la tercera regla? Porque estoy uniendo dos variables por medio de una conectiva. En este caso, la conectiva que utilizo para unir las dos variables es la disyunción. Entonces justifico. Fíjense. Digo que está bien expresada esta fórmula lógica porque cumple la regla 3 por medio de una disyunción. Y cierro el paréntesis. Ok. Fíjense. Estoy justificando que esta conectiva está uniendo a las dos variables. Pero aún no justifico estas dos variables. Veamos. Entonces, seguimos armando como nuestro árbol o nuestro mapa conceptual para seguir desglosando cada una de las expresiones. Tengo por un lado esta expresión de R y tengo por el otro lado esta expresión de T. Entonces justifico. R esta variable de aquí, al ser una expresión lógica, díganme, ¿qué regla está cumpliendo? Muy bien, la primera regla. ¿Qué me dice la primera regla? Que con una sola variable yo puedo crear una fórmula lógica. Entonces, justifico a la R. Le pongo la regla número 1 entre paréntesis. Y lo mismo me pasaría acá al otro lado, con la T. ¿Qué regla está cumpliendo? Igual, la 1. Fíjense en ustedes. Así vemos que nuestra expresión lógica está bien formulada. ¿Por qué? Porque hemos descompuesto todas sus partes y vemos que dentro de todas sus partes cumple con estas tres reglas. Con cualquiera de las tres, pero cumple. Cada parte de esta expresión responde a una regla. La negación a la segunda, la disyunción a la tercera y las variables a la primera.
Esto es lo que vamos a construir esta semana. Muy bien. Y vamos llegando al final de nuestro video. Entonces, ¿tienen este ejemplo? Cópienlo e inténtenlo resolver por ustedes mismos.